con el terremoto esta casa sufrió algo, no estructural. Ya, ya. Algunos tabiques se trizaron y algún material logró salir del muro, pero fue un mínimo. Ya. O sea que después, tapando de nuevo las grietas, la casa quedó igual como era antes, o sea, no perdió nada estructuralmente. En cambio, los muros que limitan con la calle se cayeron todos para la calle. Y lo interesante es que eran hechos con adobones, ya no adobe, Así. porque el adobe de la casa debe tener unos 45 centímetros de largo, a lo más, ¿no es cierto? Y de ancho debe tener unos 15 o 18. Pero el adobón es mucho más grande, casi el doble, y muy bien hecho. Ahora, eran muros muy antiguos, que estaban de alguna manera un poco inclinados. Entonces vino el terremoto y yo quedé expuesto al acceso de cualquier persona a la propiedad. Cayeron todos estos adobones que yo los vi y quedé muy admirado. Bueno, los regalé a un montón de gente que estaban interesados en obtener ese material. Así que llegaron camionetas aquí, incluso de la municipalidad llegaron a buscar, y yo preferí que ellos no se lo llevaran, sino se llevaran los particulares, que estaban haciendo casa justamente en Yuyiu. Así que fue muy bonito que yo pudiera donar toda esta cantidad enorme de adobones para nuevas casas. Los De regaló. gente que se interesa en construir con tierra, ¿no es cierto? Ah, claro, claro. Eso fue muy bonito. Ahora, este tipo de casas, que Viña del Mar estaba lleno de este tipo de casas, y Santiago también. Sí, claro. Pero normalmente las casas de fondo son hechas de tierra. Claro. Las antiguas casas de fondo, de muchos corredores, de muchos frentes, ¿no es cierto? Están hechos de una madera muy buena, puede ser mañío, puede ser roble, puede ser bueno, otras maderas que vienen del sur, ¿no? Y también pino oregón. Sobre todo en la quinta región había mucho pino oregón, porque era el lastre que traían los barcos a Vela en otros tiempos. Y después se deshacían de ese lastre porque lo llenaban de mercadería y se iban. Claro, Pero la toda esa madera que quedó aquí, así que Ya. es muy corriente encontrar muy buena construcción de tierra y madera con pino oregón. Ahora, esta casa normalmente está hecha con madera, esto es lo curioso del dueño, ¿no es cierto? Con madera traída en gran parte de Italia. Por ejemplo, esta madera que ustedes ven adherida al muro, esto que los franceses llaman boiserie, esa madera es traída de Italia. Es como el equivalente al roble chileno, pero italiano. Porque el que hizo esta villa es un señor genovés de apellido Babestrello, que fue una familia que se distinguió mucho en Valparaíso. Incluso hay un pasaje de Babestrello. Sí, pues, tiene razón. No me acuerdo en qué cerro, pero un cerro que da casi a la Plaza Sotomayor. Abajo. Uno que baja por unas escalinatas. Sí. Sí, cerrado. Ellos hicieron de ese material esto. Y bueno, como dice usted, es algo que resiste bien a los terremotos, pero no solo eso. Es un material que nos conecta con la tierra. Digamos, energéticamente, tiene una justificación que no es solo utilitaria, ¿no? Por ejemplo, en esta casa, aparte de los muros, que son todos de barro interiormente, hay una capa de greda en el techo también. O sea, si uno entra al entretecho, todo el paño del suelo tiene una capa como de 3 o 4 centímetros de barro. Es pesada, pero mantiene caliente la casa en invierno y la mantiene fría en verano. Es una maravilla eso. Es un Pero aislante. eso solo lo obtiene con tierra, Sí. con barro, ¿no es cierto? Ahora, esta vinculación con la tierra es muy importante, ¿no?
hay personas que son totalmente indiferentes al carácter de los materiales. O sea, le da lo mismo usar plástico, fierro, madera, le da lo mismo. Y si le dan madera prensada, falsa madera, tampoco les importa. Pero hay otras personas que tienen muy despierta la sensibilidad a la calidad de los materiales. Por ejemplo, yo soy tremendamente sensible a eso, a las piedras, a la tierra, al barro, a las maderas auténticas, que me choca la sensibilidad. Las falsas maderas, la madera terciada, el plástico, me choca profundamente. Ahora, en Chile yo creo que abunda más la gente insensible a eso. Ahora, en otros tiempos, la raza chilena fue muy sensible a la calidad de los materiales y se ve por las formas como estaban hechas las casas. Esta vinculación con la sustancia de la tierra. Yo voy a usar una palabra que está un poco desacreditada, pero para mí tiene valor. Hay una relación mágica entre el organismo humano y la tierra, puesto que, como dice la Biblia, somos tierra y volveremos a la tierra. Ahora, no somos solo tierra, somos también espíritu. El espíritu va a un mundo trascendente. Pero ¿cuántos somos corporales, habitantes de un mundo material? Nuestro soporte biológico se transforma, va a la tierra, se descompone y termina formando parte de la tierra. Ahora, esa relación de que lo nuestro en la cosmología antigua había 4 elementos, ¿no es cierto? Tierra, agua, aire y fuego. El primer elemento, de ese elemento, según la Biblia, Dios formó nuestro cuerpo. Está diciendo, según la cosmología de los 4 elementos, el cuerpo pertenece al primer elemento, pero fue de barro. Ahí hay dos elementos. El barro se forma con tierra y agua. O sea, cuando dice la Biblia que Dios hizo nuestro cuerpo de barro, está ya usando los 2 primeros elementos, tierra y agua. Y ahora viene el tercer elemento, y sopló en sus narices un aire de vida. Ahí viene el tercer elemento. Y después el cuarto elemento, que es el fuego, viene en el nombre. Porque la palabra hombre no es Adam, sino Ish en hebreo, ¿cierto? Y Ish es una palabra que deriva de la voz Esh, que significa fuego. Ahí está el cuarto elemento, o sea, el fuego. Y si nosotros tenemos fuego en el espíritu, en el fondo, porque es el espíritu, y Dios se manifiesta a través del fuego, eso quiere decir, eso alude al pasaje bíblico en que se dice, y hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. O sea, también somos espíritu, pero espíritu divino. O sea, hay algo de divino en el hombre. Ahí están los 4 elementos de la cosmología antigua, pero el primero, el más sólido, la tierra, ¿cierto? Entonces, que las casas sean básicamente de tierra, tienen una significación cosmológico-mágica, ¿no? Muy importante. Y así las casas hechas con tierra protegen al hombre. No así las casas hechas de cemento y fierro. No protegen al hombre. Lo albergan de una mala manera, ¿no? Lo albergan en un recinto artificial, calculado, pesado, que interfiere en el paisaje. En tanto que una casa de tierra no interfiere en el paisaje, todo lo contrario, se integra al paisaje. El concreto armado no se integra al paisaje. También hay que tener en cuenta
la forma como se hacen las cosas, ¿no? Los instrumentos que uno usa para hacer algo. Por ejemplo, para hacer una casa de cemento se requiere un tipo de máquina. Un tipo de máquina que agrede el paisaje. Produce contaminación acústica, produce contaminación del aire, porque funcionan normalmente con combustibles fósiles. Me refiero a las grúas, los bulldozers, todo eso. O sea, no es indiferente que estos edificios sean hechos con ese tipo de máquina. En cambio, una casa como esta está hecha humanamente. Hay hombres que con sus manos han cortado las maderas, han clavado los clavos con el esfuerzo de su brazo, y han pensado, aquí está lo más importante, han pensado realizar una creación arquitectónica que de alguna manera en su estética y en su distribución del espacio represente a la persona que lo va a habitar, que sea de alguna manera una representación psicológica del dueño. Yo creo que la mayoría de la casa habitación de Santiago estaba hecha de esa manera y Viña del Mar también. Cuando uno se pasea por barrios de Santiago donde todavía se conservan las casas hasta los años 40, de 40 para atrás, uno mira, cada casa es una fisonomía, tiene una fisonomía. Ahora, esto fue hecho consciente y conversado en un gran congreso que se hizo en Francia, de arquitectos del mundo entero, como para hablar sobre la arquitectura actual, ¿no? Y hubo unanimidad en determinar que la casa habitación hasta los años 40 del siglo pasado fue una manera de usar el espacio y una estética que representaba psicológicamente al dueño, y que esa era su riqueza en el fondo. O sea, cuando uno mira las buenas casas que quedan todavía en Viña del Mar, uno ha admirado el talento de esos hombres, cómo crearon espacios para una familia que no vivía apurada, que vivía integrada, que vivía en un mundo más bien pacífico, de buena vecindad, de buenas relaciones. Ese es el Viña del Mar que yo conocí. Y cada casa con su jardín. Ahora, eso es muy importante. Y eso lo permite, esa como retrato de la psique, o el retrato psíquico del dueño, en la estética de la casa, lo permite la casa de tierra, no así la casa de cemento. Normalmente se hace de cemento un edificio para mucha gente, ¿no? Uno no se hace una casa de este porte de concreto armado, es muy raro. Son los grandes edificios, y los grandes edificios no piensan en quién lo va a habitar, piensan solamente con una lógica utilitaria nomás. Cómo disponer en el menor espacio posible la vida de un empleado, de un trabajador, sea mujer o hombre, sea familia o hombre solo, da lo mismo. Digamos que son... Bueno, yo creo que, de hecho, la identidad cultural de Chile desapareció. El hecho que hay personas que no lo quieran y que estén haciendo un esfuerzo, publicando libros, organizando actos culturales o investigando antiguas costumbres, usos y costumbres, eso revela
constantemente que esto ya no es una vivencia, ya no se vive, esa cultura no se vive, se investiga, se añora, se investiga. Ahora, un pueblo que pierde su cultura porque otras coordenadas culturales foráneas vinieron a interrumpir su historia, en el fondo. Se barrió con todas nuestras tradiciones, se interfirió la naturaleza, se arrasó con nuestros bosques, nuestros recursos naturales en general. La contaminación fue salvaje a partir de ese momento. Y también se arrasó con nuestras ciudades. Y la lógica de los negocios se impuso como el criterio normal para considerar toda actividad. El quehacer humano es maximizar utilidades, ese es el quehacer humano, generar riqueza o ponerse al servicio de la riqueza, nada más. Y a ese propósito me acuerdo que un decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, yo asistí a una conferencia que él dio y yo les confieso que no podía creer lo que estaba oyendo. Él dijo, yo creo en la Biblia, dijo. Era norteamericano y sin embargo era decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile. Dijo con su acento de gringo, yo creo en la Biblia y en la caída del hombre, dijo. El hombre cayó y penó en la miseria durante miles de años, hasta el siglo XVII, donde empezó su ascenso nuevamente gracias al crecimiento económico. Hasta el siglo XVII, o sea, todo para atrás, penar en la miseria. Entonces, a la hora de las preguntas, yo le dije, señor decano, esto que usted dijo, ¿es un chiste, una broma suya o usted cree en eso? No, si yo creo en eso, me dijo. Efectivamente, entonces yo le dije, mire, en ese penar en la miseria a través de miles de años está toda la historia del hombre, desde el Paleolítico hasta la construcción de las catedrales góticas en Europa, hasta, bueno, toda la gran literatura, la filosofía, las artes. Está el imperio chino entero, que tal vez el imperio más rico del mundo fue, ¿no es cierto?, el imperio chino, está el imperio romano, están los griegos, está el Egipto, está todo, está la Biblia entera, le decía. Y me contestó literalmente sí. Entonces esa historia es muy bonita, pero esos pueblos generaron un mínimo de riqueza. O sea, por ejemplo, Estados Unidos vale más que todos los miles de años de nuestra historia porque ha generado más riqueza que el Imperio Romano, ¿no es cierto? Ahora, eso es una prueba de cómo nos envenenaron la mente. ¿Cómo nos envenenaron la mente? Los economistas y los tecnócratas. Claro. Pero eso hizo desaparecer lo que quedaba de la cultura chilena. Ahora, se me dice, el fenómeno es irreversible. Hay un caso en la historia que el fenómeno es reversible. Ese caso es la China. En la China hubo las tres dinastías antiguas. La dinastía Xia, la dinastía Yin y la dinastía Chu, que es la más importante de todas porque duró casi 1000 años. Esa dinastía transformó a la China anterior a Cristo, desde el segundo milenio antes de Cristo, la transformó en lo que hoy día podríamos llamar una gran potencia. Es la única gran potencia que hubo en el mundo. El año 1000, por decir una fecha, ¿cierto?, antes de Cristo, era el imperio chino, de una riqueza, de una opulencia grandioso y enormemente poblado.
Ya, y ese imperio, por haber hecho lo que hizo, por, por haber transformado a la China en esa época, en lo que hoy es una gran potencia, con el tremendo poder, al punto de imponerle a todas las regiones una cultura única. Sería un pensamiento muy moderno, pensando que la China tenía enorme riqueza de variedad de culturas dentro de sus territorios, pero imponerle a toda la población una cultura que viene de la capital. Es como si Santiago le impusiera sus modos de vida a todas las regiones. Bueno, de hecho lo está haciendo. Ya, pero eso hecho por lo menos 1000 años antes de Cristo. Eso produjo el desmoronamiento y la pérdida de los valores en forma casi total. O sea, el imperio antiguo entró en decadencia, se dividió en 7 reinos combatientes que hicieron la guerra durante 3 siglos entre ellos. Se calcula que murió más o menos 20 millones de hombres. Ahora, 20 millones de hombres antes de Cristo, un genocidio. Porque la tierra no estaba tan poblada. Ahora, la China estaba muy poblada de todas maneras, pero que en una guerra interna, en una revolución, fueran 20 millones de personas 1000 años antes de Cristo, es realmente un genocidio. Bueno, ahí se perdió todo. Se perdió todo. Ahí los hijos mataban a los padres, a los soberanos los mataban las conspiraciones. Nadie estaba seguro en su casa. Bueno, ahí surgió Confucio y los grandes sabios. Y ellos pensaron que habría que retomar la tradición cultural perdida, procesarla y educar a las generaciones futuras en la cultura perdida. Y lo logró hacer. China recuperó su cultura, su espiritualidad, su sabiduría de nuevo. Bueno, gracias a las enseñanzas de un hombre como este. No tenemos un Confucio hoy día, ¿no? Tenemos puros gallos como Putin, como Bush, con eso no vamos a llegar a ninguna parte con esos tipos. O sea, se conoce un caso de que se perdió la cultura tradicional y todos sus valores y se recuperó. O sea, cuando trabajábamos con Fidel Sepúlveda en esto, esa era nuestra intención y Confucio era nuestro modelo. Si una vez se logró, decíamos, hagamos nuestro pequeño esfuerzo por hacer algo en ese sentido. Recojamos lo que queda de esta cultura tradicional chilena, procesémoslas para incorporarla en la educación superior y hagamos los clásicos de la cultura tradicional chilena. O sea, uno dedicado al canto a los poetas, otros a los cuentos tradicionales, otros a los refranes tradicionales, otros a las fiestas, otros a los modelos de la historia. Son los 5 clásicos confucianos, ¿no? Y esos clásicos confucianos son los textos que reeducaron al pueblo chino para recuperar sus valores y su cultura tradicional. Ese es el esfuerzo que hemos hecho con Fidel Sepúlveda. Bueno, esto comenzó con Violeta, ¿no? Violeta Parra hizo un gran esfuerzo por recuperar esa cultura perdida. Bueno, nosotros seguimos el ejemplo de ella, pero en el ámbito académico. Los capítulos 2 y 3 del Génesis de la Biblia es un mito, ¿cierto? Es un mito. Ahora, un mito no significa una historia que no vale nada, un invento para niños. No, significa una verdad muy grande, pero expresada metafóricamente. Exacto. Ahora, si uno va a decir, ¿cuál es la realidad histórica de eso?
¿Cuáles son los hechos reales que generaron esta metáfora del mito del paraíso? Que es común a todas las culturas, en el fondo. O sea, es el recuerdo que la humanidad tiene de haber vivido integrada al orden natural en forma armónica y no deficitaria. O sea, así como cualquier ser vivo que uno vea en la naturaleza, ¿no?, está en la plenitud de su ser. Si uno mira a un león, ¿no es cierto?, o una jirafa, tú puedes decir, está en la plenitud de su ser, porque no necesita hacer ningún esfuerzo para ser mejor león de lo que es, ¿no es cierto? O sea, está en la plenitud de su ser, pero tú miras al hombre y dices, tiene que hacer mucho esfuerzo para superarse. ¿Por qué? Porque vive en la carencia permanente, con la cresta, ¿no? O sea, la única especie, esa es la prueba de la caída original. Ahora, ¿qué pudo ser la caída original? Dicho de forma religiosa, sabemos lo que aparece en la Biblia, pero en los hechos, ¿qué fue la caída original? Parece que fue un desvío de esto que llamamos la función consciente. O sea, había un antepasado que no era hombre nuestro, que era homínido nada más. O sea, era un animal, pero que tenía una posibilidad de desarrollar algo en su psique que ningún otro animal podía hacerlo, que es lo que se llama la función consciente. Y cuando se desarrolló la función consciente, entonces ya se llamó Homo sapiens. El hombre ya es hombre que tiene conocimiento, sabiduría. Ahora, la función consciente, ¿qué le dio al Homo? La posibilidad de conocerse a sí mismo, la posibilidad de representarse el mundo, o sea, el conocimiento, y la posibilidad, mucho más importante que lo anterior, de conocer el sentido del acontecer y el sentido de su propia vida. Esas tres cosas le dio la función consciente al hombre. Ya, hasta ahí vamos muy bien. El hombre está integrado al orden natural, esa es la metáfora del paraíso. Y de pronto, ahí ven el fenómeno que nadie lo puede explicar, ¿no? La función consciente se desvió. Se desvió y algunos antropólogos dicen vivíamos en forma itinerante, o sea, no existía la propiedad del suelo. Todas las agrupaciones humanas eran nómades y la vida era una perpetua aventura. Y existía la confianza absoluta de que lo que la Madre Tierra te da hoy, te lo va a dar mañana también. Pero de pronto se produce una desconfianza, no se sabe por qué, y el hombre comienza a acumular. Porque ya puede haber tenido una experiencia no muy feliz. Él tenía confianza que lo que le dio hoy la Madre Tierra se le iba a dar mañana y resulta que el mañana no fue tan alentador. Entonces sintió miedo y comenzó a... Ahí está la raíz. Comenzó a acumular. Entonces al acumular, unos tienen más habilidades que otros. Y los que tienen más habilidades se hacen dueños de una cantidad de alimentos, de objetos, de instrumentos, de espacios, ¿no es cierto?, y ponen al servicio de sus asuntos a otros de menor talento. Y ahí empieza la explotación del hombre por el hombre. Ahora, esta falta de confianza, en que hoy antes se pensaba que lo que da hoy la Madre Tierra lo dará mañana y por tanto no había preocupación. La tierra era muy rica. Además, no había nada que disputarse.
no había nada que disputarse. El hombre no era un depredador. El león es un depredador, así que tenga buscando una gacela que comerse. Pero el hombre no es un depredador. O sea, lo normal es que viviera en paz, porque lo que buscaba uno también lo buscaba el otro, pero la tierra era enorme, y además andábamos, yo no podía decir esto es mío y el otro viene a quitármelo. No, no existía esto. Entonces era una humanidad pacífica, era una humanidad de participación, era una humanidad donde nadie explotaba a nadie, y era una humanidad que tenía una enorme confianza en la vida, porque la experiencia se lo probaba día a día. Eso puede haber sido lo que después se llamó metafóricamente el paraíso. O sea, una perfecta adecuación de la especie humana al orden natural. Y podría decirse que en ese estado el hombre estaba también, igual que cualquier otro ser vivo, en la plenitud de su ser. Porque la Biblia dice que Adán estaba en la plenitud de su ser, o sea, no le faltaba nada. No le faltaba nada. O sea, el mito tiene metáforas que corresponden a la verdad antropológica. No le faltaba nada. Además, no deseaba nada distinto. ¿Por qué el hombre puede desear algo distinto? Porque ya esto no funciona, por eso desea algo distinto. E incluso la antropología dice, ¿cuándo aparecieron los chamanes en las tribus? Porque el chamán tiene aptitudes psíquicas que no tienen otros. Y entra en trance. Y entra a un mundo superior a este. Y de ese trance vuelve con algún mensaje. Entonces dice, si el hombre vive en la plenitud de su ser, los antropólogos más modernos, no necesita ir a un mundo superior a este, porque este no le es suficiente. Aquí se da todo. Ahí estaría el fundamento de lo que después las religiones llamaron el mito del paraíso. Ahora, traslademos a los mapuches. Da la impresión de que los mapuches estaban muy cerca de eso. Porque yo he sabido, por un profesor bastante culto, en las dos culturas, tanto en la mapuche como en la ilustrada, don Antonio Antileo, que hacía clases de mapudungun en el Instituto de Letras de la Universidad Católica. Y yo solía conversar con él. Andaba muy bien vestido, siempre con terno, corbata, un caballero. Y muy culto. Sabía mucho de literatura chilena y española, en fin. Y él me decía, mire, lo que los historiadores saben sobre el pueblo mapuche es como la mitad nomás de lo que realmente somos y realmente hemos vivido en nuestra historia. Lo que los historiadores no saben es que existe una especie de historia secreta del pueblo mapuche. Y en esa historia se cuenta de que durante la dominación incaica de Chile, que llegó hasta el Maule, hubo coexistencia pacífica finalmente, porque no pudieron pasar más al sur. Siempre los ejércitos incaicos fueron vencidos por los mapuches del sur. Entonces, en vista de esto, los quechuas invitaron a una delegación de locos mapuches a conocer el Cusco. Que creo que lo digo en la entrevista yo. Y fueron los locos. Se fueron por el camino del Inca. Se demoraba mucho el viaje, pero fueron. Bueno, el Cusco era una gloria en esa época. Era como la ciudad de Tebas en Egipto. Arquitectura grandiosa, en piedra, canteada, con una perfección que ni los mismos egipcios tienen.
la casa del Inca, el palacio del Inca o el templo del Sol. Es una gloria, debe haber sido una maravilla. Los españoles prácticamente arrasaron con eso. Y Antileo me decía, bueno, y volvieron. Volvieron convencidos que lo de ellos era mejor. Entonces ahí viene la pregunta, ¿no es cierto? ¿Se puede comparar una ruca con el Templo del Sol? Entonces ahí nuestra conversación con Antileo llegaba al punto, ¿no es cierto? Ahora, Antileo no sabía decirlo como lo dije yo en la entrevista, pero en el fondo trataba de hacerme entender lo mismo. Porque cuando los locos volvieron y pensaron de que lo de ellos era mejor, ¿qué era lo de ellos? ¿La ruca? No, la ruca es uno de los tantos elementos. La organización social de los Aya Rehues, de los 9 Rehues, sobre todo su relación con la tierra y con las fuerzas celestiales, ¿no es cierto? Eso. El vivir en comunidad compartiendo eso es único, eso tiene un valor muy superior al imperio incaico. Humanamente vale mucho más, espiritualmente vale mucho más. Por eso el tipo de hombre que producieron era muy superior al hombre medio del imperio incaico, muy superior.